Ya podemos comenzar. Muy bien, entonces vamos a continuar donde nos hemos quedado, aquí. Bueno, jóvenes, ya habíamos explicado cómo fue, o mejor dicho, el por qué se hace este secuestro, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, cuál es la motivación que tienen estos terroristas para hacer este secuestro? Ellos querían, pues, que se libere a las personas que estaban dentro de este grupo, ¿no? Que pertenecían al MRTA, que estaban presos. Querían obligar, amenazar al Estado, al gobierno, para que se libere a sus compañeros, ¿no? Que estaban presos por, por, este, por pertenecer al MRTA, ¿no? Por ser terroristas. Ellos se metieron a esta casa, a la embajada de Japón, secuestraron a todos los integrantes de esta fiesta para, pues, amenazar al gobierno y obligarles a que hagan, pues, lo que ellos pedían, ¿no? Que era la liberación total de sus compañeros y también que les lleven, pues, a otro país como presos políticos, ¿no? Que les den exilio. Y como les decía, automáticamente se hacen dos frentes, ¿no? Uno es el público y uno es el privado. En el público, el presidente a la prensa mundial decía que estaba trabajando, estaba negociando con otros países para ver qué es lo que se puede hacer, si es que se puede llevar a los terroristas a otro lugar, si es que puede hacer esta liberación. Y en ese momento el presidente hace muchos viajes, conversa con primeros ministros de Estados Unidos, de Inglaterra, también conversa con Fidel Castro, que en ese momento era el dictador de Cuba, para ver si le podía dar un asilo político a los terroristas, ¿no? Pero todo eso era solamente una pantalla, era solamente una negociación que no iba a llegar a ningún lado, porque en secreto tenían otro plan, otro operativo, que era pues eh, que el ejército mismo vaya a esta casa y libera a los rehenes, ¿no? Y que todos ellos salgan con vida. Esa era la finalidad, ¿no? Entonces se desarrolló en paralelo estas dos tácticas. Entonces, una de las primeras medidas es que el ejército compró o alquiló todas las casas que estaban alrededor de la embajada, a los vecinos, para que todos ellos tengan una vista, pues, privilegiada de lo que pasaba dentro, ¿no? En ese momento no existían drones, no había muchos satélites para espiar lo que pasaba, ¿no? Solamente tenían que alquilar las casas al costado, ¿no? Hablamos del año 96. ¿Qué cosa había en el 96? ¿Qué tipo de tecnología había? ¿Había internet? Sí, sí había internet, pero en el Perú no estaba muy desarrollado, ¿no? Aparte en internet en esa época no se podía hacer muchas cosas. Solamente servía para comunicarse entre computadoras, para enviar correos y cosas por el estilo, ¿no? Y lo de la seguridad. Había pues satélites también, pero no eran tan precisos como para espiar esto. Entonces lo más lógico era comprar a la casa vecinos para espiar desde ahí, ¿no? Entonces, dentro de la casa donde estaban los terroristas, acomodaron a los rehenes en ciertos cuartos. Y esta es toda una historia también aparte, porque los testimonios que contaban los rehenes de esta casa, pues también se hicieron muy populares, porque después de muchos años ellos contaron lo que habían vivido, ¿no? Lo que fueron los sobrevivientes de este secuestro. Comentaron todas sus experiencias, ¿no? Ellos mismos contaron que los terroristas los enviaron a muchos cuartos y estuvieron ahí en un puesto fijo, en un lugar fijo, y que se quedaran ahí y que esperen hasta que el gobierno les haga caso, ¿no? Y que les dé, pues, su razón, ¿no? Y que les dé lo que ellos estaban pidiendo, ¿no? Y se quedaron ahí esperando. Pero se dieron cuenta que necesitaban, pues, comida, alimentación y muchas cosas más, ¿no? Porque no van a estar ahí solamente esperando, ¿no? Entonces, ahí el líder del MRTA, Serpa, el cabecilla, fue el que permitió de que la Cruz Roja, que el Estado y que muchas organizaciones más les envíen pues alimentos, comida, agua a los rehenes. Entonces, cada cierto tiempo, cada semana o cada ciertos días, eh, Serpa daba la orden de que se dejara entrar a la residencia, que la tenían ellos controlado, implementos, ¿no? Como víveres, también entraban los de la Cruz Roja para examinar a los rehenes, para que estén bien, ¿no?
Entonces, Profe, ¿la luz verde cuándo entra? Ahí ya. por acá, ¿cómo? ¿Y la luz verde cuándo entra? La luz verde. Nada, profe, nada, olvídate. La Cruz Roja. No he dicho nada de luz roja, luz verde, he dicho la Cruz Roja. Ya, la Cruz Roja es pues una institución que se encarga de apoyar a lo que es pues, ¿no? La medicina, los primeros auxilios, ¿no? Y todo ello. Bueno, entonces el líder de Serpa fue el que dijo, no, ya está bien, dejen entrar cada ciertos días a una ayuda, ¿no? Un apoyo, algo por el estilo, de comida y de agua, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo tenían esa facilidad. Pero desde ahí el gobierno, el ejército empezó a aplicar su plan y dijo, hay que hacer hostil la estancia de los terroristas en la casa, porque si les damos agua, luz, comida, van a quedarse pues ahí todo el tiempo que quieran, ¿no? Y van a estar más cómodos. Entonces fue donde le cortaron la luz a la casa y le cortaron el agua. Solamente les daban agua en botellas a los rehenes, pero ellos no tenían agua en la casa. Y recordemos que esto fue en noviembre. Pasó noviembre, llegó diciembre. Ustedes saben que diciembre, enero es ya donde empieza el verano. Hay mucho calor en Lima, ¿no? Entonces, en esta casa, en pleno verano, faltaba agua, faltaba luz. No había aire acondicionado. Esta casa, como era muy lujosa, tenía pues su aire acondicionado y se quitó todo eso. Entonces los terroristas estaban cada vez más en aprietos, ¿no? Ya no tenían comodidades. Los mismos rehenes también estaban ya muy deshidratados, estaban cansados por el calor que les sofocaba. Y de un día para otro se dieron cuenta de que en las casas vecinas empezaron a poner grandes parlantes de música y donde ponían música de este género, pues que es el metal, que es el rock, pero más fuerte y más pesado, a todo volumen ponían esa música de rock pesado para que sea pues un ruido ensordecedor. Y lo pusieron durante las 24 horas del día para estar para hacer más insoportable la estancia de los terroristas. Fue todo un plan que se elaboró desde el ejército. Pero esto también no solamente afectaba a los terroristas, sino que también afectaba a los rehenes. Pero todo esto se hacía con una finalidad. ¿Para qué pusieron la música? Porque en secreto se iba desplegando el plan, la operación que estaba haciendo el ejército, que era la operación conocida como la operación, pues, Chavín de Huántar. Se estaba aplicando ya la operación Chavín de Huántar, ¿no? Voy a hacer un poco grande esto. ¿En qué consistía la operación Chavín de Huántar? Consistía en algo que parece sencillo, pero no lo era. Consistía en cavar un túnel debajo de la casa del embajador de Japón y ahí introducir a todos los miembros del ejército, hacer un comando especial para liberar a esta casa, ¿no? Y a los rehenes. Pero para que no se escuche las máquinas, para que no se escuche pues la bulla que genera estas máquinas a construidas al hacer túneles, se puso esta música para que los terroristas no puedan escuchar eso. Y durante algunas semanas empezó el trabajo de estas máquinas para elaborar este túnel. Y ese era el plan. La operación se llamaba Chavín de Huántar. Consistía en hacer un comando especial, el comando Chavín de Huántar, para que se esconda debajo de ese túnel y cuando sea el momento preciso, cuando se dé la orden, ingresen a la casa y tomen la casa y la recuperen, ¿no? Y saquen a los rehenes con vida y se enfrenten pues a los terroristas. Ese era el plan. Pero estaban esperando el momento preciso. Habían pasado muchas semanas y ya estaba el túnel pues ya empezando a ser cavado. Pero los terroristas no sabían de eso. Era un plan secreto. Solamente lo conocía el ejército. Los terroristas esperaban pues una negociación o esperaban de que llegaran pues con tanques o con helicópteros, ¿no? No se esperaban que estuvieran pues cavando un túnel, ¿no? Mientras tanto, los rehenes empezaban a sufrir porque ya les empezaban a dar menos comida y menos agua.
para presionar a los terroristas de que tengan menos tiempo para decidir sus cosas. Y paralelamente a eso, también se desarrolló la colaboración entre el ejército y los rehenes. Recordemos que los que estaban secuestrados, los que estaban como rehenes, no eran cualquier persona común y corriente. Eran ministros del interior, eran exmilitares, era gente que tiene mucho conocimiento sobre ese tipo de cosas. Y había un general, no, un exmilitar que estaba en un ministerio que conocía muy bien las tácticas de la guerra y las tácticas de comunicación y de espionaje. Y esto lo sabía muy bien la gente que estaba afuera. Sabía que los que estaban acá sabían hablar clave Morse, sabían espionaje, táctica de guerra, porque eran ex militares y gente pues de altos mandos. Entonces era mucho más fácil colaborar con los rehenes. No era gente que simplemente estaba pues de la calle, estaba llorando que no sabía qué hacer. Era gente que ya sabía lo que estaba pasando. Así que se da un evento muy curioso. Se le hacen muchas donaciones a los rehenes, ¿no? Para que estén en su estancia tranquilos. No se les dona comida, agua, pero también mucha gente les dona libros, les dona piezas de ajedrez para que jueguen, les donan naipes, cartas, una Biblia, guitarras, para que estén tranquilos, ¿no? Porque están meses, ¿no? Y para que no se aburran. Y el cardenal de Lima, que en ese momento era Juan Luis Cipriani, le da un regalo a, a un rehén, ¿de acuerdo? Que era pues un exministro. Le da un regalo, que era pues una guitarra. El ejército se entera de eso y le dice al cardenal, préstanos tu guitarra que vamos a hacer un plan. Ponen un micrófono dentro de la guitarra para que se pueda comunicar este rehén con su guitarra y se escuche pues en el SIN, en el cuartel de inteligencia, todo lo que esté comentando. Y él sea como un espía y que les informe qué es lo que están haciendo adentro los terroristas. Pone micrófonos en las cosas que van a donar como parte del plan. Ponen un micrófono pequeñito dentro de la guitarra. En esa época ya había micrófonos un poco más pequeños de espionaje. Y también ponen otro micrófono en una Biblia. Y hacen así como las películas, ¿no? A ver, voy a mostrarles acá un ejemplo. Tengo acá la mano. Bueno, acá tengo el libro. En la Biblia que le entregan, tenía acá una pasta, ¿no? Una cosa que sujeta las hojas. Dentro de este huequito que hay en la pasta, ahí pusieron un pequeño micrófono que se le entregaron a uno de los reyes. Entonces ya había micrófonos dentro para que los reyes se comuniquen con el ejército y así pues tener información de qué hacen, cuál es su horario, qué es lo que hacen adentro y cuál es el mejor momento para actuar. Ahí es donde ellos narran, los rehenes, que hacían un montón de cosas para alejarse y para fingir que estaban haciendo otras cosas, pero estaban informando. Uno de ellos se iba a una esquina, se iba a tocar su guitarra y hacía como que cantaba, ¿no? Y como que murmurara, ¿no? Un rey. No, 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 no. Y empezaba pues a hablar en clave Morse, porque ellos conocían eso. Después había otro que tenía un micrófono en su Biblia. Y también empezaba supuestamente a leer párrafos de la Biblia. Y empezaba a hablar, ¿no? En clave, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, decía palabras clave. El cerdo se encuentra en el horizonte, y así, por ejemplo. Y los terroristas pensaban que era como ya eran mayores, pensaban que era pues estaba hablando pues cosas de la Biblia, ¿no? Que estaba pues hablando cosas que se le ocurrían en ese momento. No es un viejito que está leyendo la Biblia, ¿no? No le toma mucha importancia. Pero estaba leyendo y estaba hablándole pues al micrófono. Y le pusieron términos secretos a los terroristas. El chancho más grande era el líder y los chanchitos eran los demás. Y así empezaban a dar mensajes ocultos, sin que se dieran cuenta los terroristas. Entonces, eso fue la gran colaboración que sirvió para que el ejército tenga en cuenta dónde están los terroristas, qué es lo que hacen, cuál es su horario y cuál es el mejor momento para atacarlos. Y con todos estos mensajes, ya los del ejército ya tenían más información. Sabían que los terroristas los tenían en cuartos distintos, sabían que eran 14, sabían que el líder
Serpa se encontraba en el piso de abajo, había hecho ahí como un cuartel donde él tenía su mesa y se ponía pues a negociar, a esperar que el Estado pues les dé una ayuda, ¿no? Y ya sabían todo eso, sin necesidad de estar ahí porque los informantes, los rehenes, ya le contaban todo, en secreto, sin que nadie se dé cuenta. Y también había micrófonos en armónicas, es casi para soplar, ya ahí también había. Y empezaban a decir en clave, ¿no? Todo lo que sabía. Y un día, en una de estas pues, conversaciones, se le informa al ejército de que como ya estaban meses ahí encerrados, los mismos terroristas estaban ya arrepintiéndose, estaban ya hartos, cansados de estar ahí. Muchos de ellos ya querían irse. Y el líder, para mantenerlos contentos y juntos, se le ocurrió tener prácticas de fútbol para que no estén tan aburridos los terroristas. Entonces, cada cierto tiempo, cuando habían problemas, decían, bueno, ya hay que aprovechar esta tarde para jugar fútbol. Se iban a la sala que estaba en el primer piso, ¿no? No podían salir a jugar acá en el patio porque eran blanco fácil del ejército, ¿no? Se iban adentro a una sala grande, a un salón que estaba por acá. No, por acá, ¿sí? En los salones del servicio. Y había una gran sala. Y ahí se ponían a jugar fulbito entre los terroristas. En dos equipos, ¿no? De 4-4 cada uno. Y los demás se repartían ahí para vigilar a los rehenes. Y esto lo hacían sin que nadie se diera cuenta. El ejército no sabía que jugaban fulbito, ¿no? En la sala, cuando estaban pues cansados. Eso se le informó los mismos rehenes, en clave, ¿no? En sus guitarras, en sus esos que estaban escondidos. Y ellos ya sabían que todos los viernes a las 3 de la tarde jugaban un partido de fulbito. Se había hecho una costumbre, porque estaban meses, como te digo, ¿no? Así que se decide hacer la operación Chavín de Huántar un viernes en el momento donde están más distraídos los terroristas que están jugando fútbol, ¿no? Incluso se ponían sus ropas de fútbol, ¿no? Se ponían su camiseta, su short y su pelota, ¿no? Porque ya estaban pues meses, ¿no? Y ya era algo normal, era como una rutina estar ahí dentro vigilando a los rehenes, ¿no? Entonces se ponían a jugar sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Ese momento fue aprovechado. Y recién al año siguiente, en el año 97, en marzo del 97, se da el operativo Chavín de Huántar, en el cual, como les he dicho, consistía en que un comando especial llamado el Comando Chavín de Huántar, que es este de acá, se iba a meter dentro de la casa de la Embajada de Japón, pero por túneles. Habían hecho dos túneles, uno al norte y uno al sur de la casa. Entonces esperaron el viernes, esperaron a las 3 de la tarde, donde sabían que iban a jugar fútbol, pero lo confirmaron con los mismos rehenes. Uno de ellos había informado en su Biblia, ¿no? Ya el chancho está así en palabras de la Biblia, ¿no? El chancho ya está jugando, algo así, ¿no? Para que sepan que ya están ahí. Y le dijo en ese momento que ya actúen, porque ya están ahí, ya están jugando. Y imagínense la intriga que debe ser jugarse la vida en cada segundo, porque si decía una palabra más, el otro lo escuchaba y le podía decir, a ver, enséñame tu Biblia, y se malograba todo el plan, ¿no? Y se iba pues al tacho todo el plan, ¿no? Pero se jugaba en cada momento que lo descubrieron. Entonces, dijeron, ya, el chancho ya está jugando, ya están ahí abajo. Entonces fue en ese momento cuando se organizó y se movieron al comando, ¿no? Los terroristas no esperaban para nada que a las 3 de la tarde, un día normal, se metieran a rescatarlos, porque ellos esperaban, estaban escuchando, de que el presidente estaba pues negociando con algunos políticos para que se vayan, ¿no? Pero eso era solamente una pantalla, ¿no? Eso no era lo que iban a hacer. Lo que iban a hacer era meterse ahí y a la fuerza sacar a los reyes, ¿no? Y no se esperaban que sea a las 3 de la tarde. Los terroristas esperaban que se ataque en la madrugada, en la noche, ¿no? Como siempre se dan los ataques. Pero no, fue en la tarde, que en el momento preciso, cuando estaban jugando fútbol. Y en marzo del 97 comenzó la operación Chavín de Huántar, que duró
una media hora. Hicieron explotar dos portones de la residencia, que estaban acá más o menos, en las zonas del parque de acá y de acá, de la piscina y de aquí. Y de los túneles que estaban ocultos salieron los comandos Chavín de Guanta, que eran mandos especializados que vienen entrenados por semanas para este operativo. Los llevaron al cuartel general. Ahí hicieron incluso una réplica, una copia de la residencia de la embajada y la construyeron ahí mismo para que entrenen ahí ese comando. Y ya sabían de memoria dónde estaba la puerta, dónde se iban a ir, todo, porque ya lo tenían esa réplica ahí en el ejército, ya construida, ¿no? Y ya sabían todo lo que tenían que hacer en el ejército. Y aplicaron en ese momento ya la operación. Y pues fueron a ese día, pues, ¿no? Y estaban pues todos listos, salieron de los túneles y se fueron directamente hacia los cuartos donde se encontraban los rehenes. Y otro grupo se fue directamente a donde estaba la sala donde estaban jugando pues fútbol los terroristas. Y ahí los encontraron y simplemente decidieron pues asesinar a todos en ese momento, ¿no? Que estaban pues desarmados. Incluso ahí mismo se detonó una bomba. Los 14 terroristas que entraron, los 14 fueron abatidos por el ejército. De los rehenes, solamente 2 fallecieron por las balas que se encontraron, pues, porque cuando entró el ejército fue de frente a atacar a los terroristas para matarlos. Y los terroristas también se empezaban a defender, pero eran 14 contra casi 200, no, casi 100 del ejército mejor armado y ya más entrenado. Y encima la mitad de ellos casi estaba jugando fútbol, entonces era prácticamente una derrota. Entró el ejército y los abatió a todos los terroristas en ese momento en la sala. Algunos intentaron correr para tomar sus armas, pero ya no pudieron llegar y fueron a los cuartos. Y en los cuartos, en cada cuarto, había pues uno que estaba ahí resguardando a los rehenes dentro de los cuartos. Y pasó algo también curioso. El vicepresidente, que se llama, que era Luis Tudela, estaba ahí como rey. Y él sabía que el plan de los terroristas era que en caso venga el ejército a matarlos, ellos antes iban a matar a los rehenes. El plan de los terroristas era, bueno, si me matan, por lo menos yo también mato a los rehenes, ¿no? Ese era su plan. Entonces él sabía que lo iban a matar, porque se encontraba dentro del cuarto. Y ahí lo habían puesto en una zona más al fondo, cerca a la ventana, entonces no podía salir. Él iba a ser el último en salir y el primero en que lo iban a matar, porque iba a tardarse mucho más tiempo en escaparse y mientras tanto ya lo habían matado. Entonces, él tuvo un plan para salir con vida, el vicepresidente, Tudela. Dijo, ¿no? Voy a quedarme acá, en la misma esquina, para que cuando me vengan a buscar, vengan aquí y me encuentren acá. Como siempre se ponía en una esquina, todos los meses pasaron y se quedaba en esa esquina. Entonces, cuando llega el ejército, cuando llega el comando de Chavín de Guantar, los terroristas tienen la orden de asesinar a todos los rehenes. Uno de ellos, de los terroristas, va al cuarto a buscar a los rehenes para matarlo. Fue a la esquina donde siempre estaba el vicepresidente y no lo encontró. Es ahí donde llegó el ejército antes y asesinó a ese terrorista. ¿Qué es lo que había pasado? El vicepresidente había pues engañado a los terroristas, porque les había hecho creer que siempre estaba en una esquina, pero justo ese día que sabía que se iba a dar ese operativo, cambió de lugar. Y si no hubiese cambiado de lugar, ya lo hubiera matado. Entonces, de esa manera fue como engañó a los terroristas, ¿no? Ellos pensaban, ese hombre siempre para ahí en la esquina. El día que vengan a atacarnos, voy a esa esquina y lo mato. Fue a esa esquina y no estaba. Justo ese día se cambió de lugar, se fue a otro cuarto, que estaba cerca, ¿no? Y así fue como se salvó la vida, ¿no? De este vicepresidente que hasta ahora está vivo, ¿no? Incluso su hija está en el Congreso actualmente, es congresista, ¿no? Tudela. Entonces, este operativo fue totalmente un éxito para el Perú. ¿Por qué? Porque primero los 14 terroristas fueron asesinados y 2 del comando del ejército también fueron asesinados. Pero la mayoría de los rehenes salió con vida. Todos salieron con vida. Fue impecable, ¿no? 2
solamente del comando fallecieron, ¿no? Y después de la liberación, pues todos quedaron pues, totalmente agradecidos, todos comentaron que fue prácticamente como volver a nacer, ¿no? Y se solucionó, pues, y se abatió a todos los cabecillas del grupo MRTA. Porque los Profe, que... ¿y el samurái estaba ahí? ¿Cuál samurái? Usted está hablando de otras cosas que yo no estoy comentando. Yo estoy hablando, Ya. yo estoy comentando que estamos en la embajada de Japón. No sé qué cosa tiene que ver ese tipo de cosas. Pero bueno, a lo que voy es que los, ¿cuántos? Eran algo de 60 rehenes, salieron con vida. Y después de eso fue una gran celebración en el Perú, mucha gente también celebró en sus casas, fue realmente visto como una victoria. El mismo presidente fue a investigar después, ¿no? Lo que estaba pasando y se dio cuenta, pues, ¿no? Que había llevado la operación con total éxito. Y fue esta operación una de las operaciones más exitosas de la historia de los ejércitos en el mundo. Los chinos, los estadounidenses estudian hasta ahora este operativo como un ejemplo de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Por la planificación, por la estrategia y por la acción que se llevó para rescatar a los terroristas, a los rehenes, ¿no? Incluso yo les recomendaría, si ustedes tienen Netflix, en Netflix hay una serie, no, hay un documental donde se narra toda esta operación con imágenes reales. Y ahí se cuenta todo lo que yo estoy contando, pero de una manera mejor, ¿no? Con una actuación y todo ello. Es muy interesante, yo se lo recomiendo para que lo conozcan, ¿no? Después se desarticula el MRTA y ya prácticamente desaparece también este grupo. El problema con Fujimori fue que aprovechó esta popularidad para seguir manteniéndose en el poder y cometiendo actos de corrupción. Manejó la prensa, se informaba pues la gente mediante estos famosos diarios chicha, que estaban pues controlados por Fujimori, donde tapaban toda la corrupción del gobierno y hacían creer a la gente que estaban viviendo pues en la mejor época, cuando en realidad estaba pues, había pues mucha corrupción, ¿no? Por parte del Estado. Finalmente, en el aspecto externo, por fin cerramos el problema que teníamos con Ecuador y se hace el protocolo de Brasilia, sí, donde se delimitan por fin las fronteras entre Perú y Ecuador. Y se cierra ya en el año 98 este conflicto que tenemos, ¿no? Que en el primer gobierno hemos visto que se desarrolló el conflicto del CENEPA. Y acá en el 98 ya se hace este protocolo para culminar con el problema del límite entre Perú y Ecuador. Muy bien, jóvenes, entonces vamos entonces a continuación a resolver la página es? Página 122 del libro de historia del Perú. Aquí está, voy a ponerlo acá. Página 100. ¿Página, profe? Página 122 del libro de historia del Perú. La parte que dice, ahora te toca a ti. De que dice acá, a ver. Ahora te toca a ti. ¿No? Página 122, ahora te toca a ti. La primera pregunta. Profe, 222, ¿no? Bueno, 122. 120. Profe, ¿no era 118, profe? Página 122. ¿Cómo dices? Profesor, no ¿No era era 118? La 118 no lo hemos terminado ese día. profesor, la semana pasada no lo terminamos. Ni la práctica, profe. Uy, ¿verdad? No he terminado porque el tiempo se nos fue rápido. Se acabó. Tienes razón. Como lo íbamos a continuar, se quedó ahí, ¿verdad? Pero este tema ya lo hemos visto la semana anterior. Sí, profe, pero no hemos terminado, Vamos a ver profe. ahora, jóvenes, es la página 122 y 123. La próxima clase que ya cerramos con el tema de Fujimori, vamos a ver la práctica 119, ¿de acuerdo? Y la 118, profe, la 118 no lo hemos terminado todo, profe. Por eso. Ahorita vamos a ver la página 122. La próxima semana ya culminamos con la página 119, porque prácticamente es un repaso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ahora lo que corresponde, ¿ya? Al final ya lo dejamos esto, que ya prácticamente lo vamos a hacer pero solamente para repasar. Ya, página 122. Vamos a avanzar. La pregunta número 1. Líder del movimiento Unión por el Perú. Este era un partido político. Ah, Era el que participó en las elecciones con Fujimori. Acá, ¿Sabe?
Javier Pérez. Javier Pérez. Muy bien, Javier Pérez de Cuellar. De Cuellar. Pérez. Profe, ¿solo puedo poner Javier Pérez o completo? De Cuellar, mejor, porque su apellido es compuesto. Javier Pérez de Cuellar. Ahí está. Aquí está su nombre, en la página anterior. Javier Pérez de Cuellar. De Unión por el Perú, UPP. Javier Pérez de Cuellar. La 2. Ya, el objetivo de la ley de interpretación auténtica. Esto es muy sencillo. Esta fue una ley que dio Fujimori para reelegirse, para que él pueda participar en la reelección. En la 2 vas a poner la reelección. En la 2, la respuesta es la reelección, con doble E, reelección. ¿Un doble aquí? La 2, la respuesta es la reelección. Vamos a poner acá. La reelección. Profe, Reelección. Esta ley la hace el presidente para que se pueda reelegir después de haber ganado por dos veces, ¿no? Para elegirse de nuevo en el año 2000 al 2005. Que la va a ganar también esas elecciones, pero ya lo veremos la próxima semana. ¿Quiénes tomaron la casa del embajador de Japón? La 3. ya. RMTA. El grupo terrorista MRTA. ¿Por qué se Yo llamaba así? lo voy a poner, profe, yo se lo voy a poner MBTA, ¿ya, profe? Sí, MRTA. Así se escribe, MRTA. Este grupo era un grupo terrorista que su nombre significa, pues, Movimiento Revolucionario Tupac. Le pusieron el nombre de ese héroe, pues, ¿no? La 4. ¿Cuáles fueron los principales acuerdos del Acta de Brasilia? Este es el Acta de Brasilia, es el que pone fin a los límites entre Perú y Ecuador, ¿no? El que pone fin al conflicto. ¿Qué ponemos, profe? Poner es que un aspecto fundamental es poner los límites entre Perú y Ecuador. La ¿Cómo 4, poner el límite? poner los límites entre Perú y Ecuador. Poner los límites entre Perú y Ecuador. La 4, la respuesta es poner los límites entre Perú y Ecuador. Profe, ahorita acabo eso. Profe. Ya, poner los límites entre Perú y Ecuador. 5. Relacionamos. Pérez de Cuellar es del UPP. Pérez de Cuellar va, pones una fichita con UPP. ¿Ya? Unión por el Perú. Ese es su partido. Segundo gobierno. ¿Ya? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? UPP. Acta de Brasilia. Acta de Brasilia va con Última. Mawad. ¿Quién era Jamil Mawad? Era el presidente de Ecuador en ese momento. ¿Ya? En la época de Fujimori, acá el presidente era Fujimori, allá en Ecuador era Jamil Mawad. ¿Ya? Entendiendo, profe. La 3, ¿cuál es? Néstor Kirchner era, pues, el líder del grupo MRTA, el cabecilla del grupo terrorista MRTA. ¿Cuál ponemos la número 3? ¿La 3? La Néstor Serpa, Néstor Serpa. Serpa va con MRTA. Ya. Serpa va con MRTA. Allá, profe. Y la última, elecciones, va con segundo gobierno de Segundo Fujimori. gobierno de Fujimori. Porque con estas elecciones del 95, hace su segundo gobierno. Ya, profe. Entonces, el plano te debe quedar así. Casi, profe. PP, Allá, sí, profe. Brasilia con Mawad, El segundo con el último, el tercero con el tercero, el cuarto con el segundo. con segundo gobierno de Fujimori. Ya, vamos a la La última, 123, la práctica. A ver, Pérez de Cuellar. A ver, Pérez de Cuellar, la C. La C, en elecciones del 95 tuvo como ponente A, claro, Javier Pérez de Cuellar, muy bien. La 1 es la C. Voy a poner acá las respuestas para que todos estemos en orden, ¿ya? La 1, la respuesta es la C, muy bien. La 2, La ley de representación automático favores a... esta ley se hizo para que Fujimori se pueda reelegir. Entonces, ¿a quién le conviene? Alberto Fujimori, Alberto Claro, Fujimori. Alberto Fujimori. La 2 es la B. Recuerda que Fujimori aprovecha su popularidad para quedarse en el poder, ¿no? Ecuador. Muy bien, Ecuador. La 3 es la A, Ecuador, por supuesto.
3 es Japón. La 4 es la B. La 4 es la B. La 4 es la B. Claro, la 4 es la B. Muy bien. 4. B. Bien. La 5. Unión por el Perú. Unión por el Perú. Muy bien. 5 es la A. Profe, yo estoy participando, profe. Sí, todo eso queda registrado, no se preocupe. La 6 es la E. Acta de Brasilia, ¿no? 6 es la Acta de Brasilia. La 7, nueva mayoría. La 7 es la C. Ese partido apoya a Fujimori. La 7 es la C. La 7, la respuesta es la C. Muy bien. Acá estoy en el chat todas las preguntas. Segundo gobierno de Fujimori. Segundo gobierno de Fujimori. Claro que sí, la 8 también de la C. Muy bien. La 8 también de la C. Y